These 7 principles were life-changing for me as I learned them about 40 years ago. Estos principios de los cuales estamos hablando han sido de transformación para mi vida desde que los aprendí hace más de 40 años atrás. So I trust that as you learn more about them and apply them to your life and your family and government, they will bring forth much fruit. Y yo creo que a medida que ustedes los conozcan más, los interioricen, los apliquen a sus vidas y a sus familias, eso va a producir mucho fruto. So tonight we're talking about the 7th principle, unity and union. Entonces, hoy estamos hablando acerca del séptimo principio, unidad con unión. So this is a graphic of the Trinity. Entonces, esta diapositiva tiene un gráfico acerca de la Trinidad. So can you tell me which of the symbols represent the Father, the Son, and the Holy Spirit? ¿Y me podrían decir ustedes cuál de todos los símbolos representa al Padre, cuál al Hijo y cuál al Espíritu Santo? The hen is the Father, the lamb is the Son, and the dove is the Holy Spirit. Yes, of course. Entonces, la mano es el Padre, el Cordero es el Hijo y la paloma es el Espíritu Santo. Y por supuesto que sí. So we find this principle present in the Godhead. Entonces nosotros encontramos este principio de unidad con unión en la mente y en la cabeza de Dios. One God in 3 persons. Un Dios en 3 personas. Perfect unity. La unidad perfecta. But there is a unity with diversity because it's one God in 3 persons. Pero hay unidad con diversidad porque es un Dios y 3 personas. And God made us in His image, so we are one being, but we have different parts. Y Dios nos hizo a su imagen. Por lo tanto, nosotros somos una persona, pero diferentes partes. Some believe and teach that we are 3 parts: body, spirit, body, and soul. Entonces muchos enseñan y creen que somos tripartitos, tenemos espíritu, alma y cuerpo. And others teach that we're just 2 parts, physical and spiritual. Y otros dicen que somos bipartitos, solamente 2 partes, la parte física y la parte espiritual. So whichever way you believe, we still are made in the image of God, so we are a unit with diversity. Entonces no importa cuál de estas dos tú creas, nosotros estamos creados a la imagen de Dios y en ambas somos unidad con diversidad. The next slide. La siguiente diapositiva. This is a very simple story for children that illustrates the principle of unity. Esta es una historia simple que se le puede contar a los niños que ilustra el principio de la unidad. I don't know if you've ever heard of Aesop's fables. No sé si ustedes han escuchado hablar de las fábulas de Esopo, but this is one of them. Pero esta es una de ellas. An old man on the point of death gathered his sons around him to give them some last words. Entonces, un hombre viejo reunió a todos sus hijos cuando estaba a punto de morir. He ordered his servants to bring in a group of sticks. Entonces le dijo a todos sus siervos o a algunos de sus siervos que le trajeran como un manojo de palos. And he said to his eldest son, break it. Y le dijo a su hijo mayor, rómpelo. The son strained, but
with all his efforts, he couldn't break the bundle of sticks. Y entonces el hijo mayor utilizó toda su fuerza para tratar de romperlos, pero no pudo. The other sons tried, but they couldn't do it either. Y los otros hijos también hicieron el intento, pero no pudieron tampoco. The father said, "Untie the bundle of sticks." Y el padre dijo, desaten el manojo de palos. And give each of you take one stick. Y cada uno de ustedes tome un palo. He said, now break it. Y ahora les dijo a sus hijos, ahora rómpanlo. And of course, each stick was easily broken. Y por supuesto que cada palo por separado era fácil de romper. The father said, "Do you understand the meaning?" Y el padre les dijo, ¿ustedes entienden el significado? The next slide. Entonces la siguiente diapositiva. Yep. So what was the meaning? Entonces, ¿cuál era el significado? ¿Ustedes saben? That the unity brings force. Yes. So La this unidad is a trae fuerza. very biblical idea. Entonces, sí, esta es una idea bíblica. The next slide. Y la siguiente diapositiva. So here are some examples of unity, the unity in marriage between a husband and wife. Entonces, este es un ejemplo acerca de la unidad en el matrimonio entre un esposo y una esposa. One of the things typically said in a marriage after in the wedding vows is that what God has joined, let no man tear apart. Y una de las cosas que típicamente se dice en un matrimonio es que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. And the two become one, right? Y de esa forma los dos se convierten en uno, ¿cierto? Unity. Eso es Okay. unidad. The next slide. La siguiente diapositiva. Unity between brothers and sisters. La unidad entre hermanos y hermanas. Would you like this between your children or the next slide? ¿Si te gustaría ver esto entre tus hijos o lo que vamos a ver en la siguiente? The second slide. La The segunda. second one. This is like all of our children, right? Eso es, así son todos nuestros hijos y todos los niños que conocemos, ¿cierto? That's what we hope for. Esa es nuestra esperanza. The next slide. La siguiente. This is my family, Esta es mi familia. and I'm blessed to have an incredible unity within my family and even my extended family. Y yo estoy muy bendecido de tener unidad en mi familia e incluso en mi familia extendida. Not everybody has that, do they? No todos tienen eso, ¿cierto? But it's a great blessing to have that in your family, have family unity. Pero tener unidad familiar es una gran bendición que no todos cuentan. The next slide says the body of Christ, we are better together. Aquí dice el cuerpo de Cristo, somos mejores juntos. What is the church? It is a family of families. ¿Y qué es la iglesia sino una familia compuesta de familias? One church, but many members. Una iglesia, pero muchos miembros. Do you have a unity within your church? ¿Ustedes tienen unidad en su iglesia? If you do, that's a great blessing, right? Si ustedes tienen unidad en su iglesia, eso es una gran bendición, ¿cierto? The next slide. La siguiente diapositiva. This is the Foundation for American Christian Education workers. Esos son los trabajadores de la Fundación para la Educación Cristiana Americana. It's a very small group, but we're doing great things. Es un pequeño grupo con el cual estamos haciendo grandes cosas. How are we doing this? ¿Cómo lo estamos haciendo? We have a lot of vision and much unity. Entonces nosotros tenemos
bastante visión, pero también bastante unidad. The next slide. La siguiente diapositiva. We have team, T-E-A-M, and it spells together everyone achieves more. Nosotros tenemos la palabra team, que en español significa equipo, y que si hacemos un acróstico, en inglés sería together everyone achieves more, que significa juntos todos logramos más. Our society is really into sports, football, basketball, soccer. Y nuestra sociedad le gusta mucho hoy en día los deportes, el fútbol, el básquetbol y otros deportes. What is one of the most important things about sports? ¿Y qué es lo más importante acerca de los deportes? Teamwork, right? El trabajo en equipo, ¿cierto? Unity. Unidad. You never want to have it said about you that you are not a team player. Y tú no quieres en un deporte que nadie diga de ti que no eres un jugador en equipo. Because that would mean that you're not in unity with your fellow teammates. Porque eso significaría que tú no estás en unidad con tus compañeros de equipo. The next one. Y el siguiente. Even running, which is an individual sport, is still based on unity. Incluso correr, que es un deporte individual, está basado en la unidad. I learned that because my oldest son was a runner. Y yo aprendí esto porque mi hijo mayor es un corredor. The next slide. La siguiente. This is it's called the Great Seal Y este es llamado el gran sello of our nation. de nuestra nación. And it has some words on it you can see a little better on the next slide. Y tiene algunas palabras que nosotros podemos ver mejor en la siguiente diapositiva. It's a Latin phrase, e pluribus unum. Es una frase en latín que dice e pluribus unum. What does this mean? ¿Qué significa esto? Significa Pluribus means many, and unum is one. entonces pluribus significa muchos y unum significa uno. So this was our national motto, and it said, out of many, one. Entonces era un modelo nacional que decía que de muchos es uno. What did this mean? ¿Qué significa esto? Well, if you know a little bit about the history of America, people came from mainly European countries. Entonces, si ustedes saben un poco acerca de la historia americana, la gente que vino a Estados Unidos fueron principalmente europeos. They came from England and Germany and France and Switzerland and many nations. Vinieron de Inglaterra, Alemania, Francia, Suiza, de muchas naciones. But once they came to America, they became Americans. Pero una vez ellos vinieron a Estados Unidos, se convirtieron en americanos. So this was the idea of unity with diversity. Y esta es la idea de unidad con diversidad. And in 1956, we got a national motto, one nation under God. Y en 1956 nosotros tuvimos un modelo que era una nación delante de Dios. That was the year that I was born, by the way. Y ese era el año en el que yo nací, de hecho. So the next slide is an overview. These are the things that we're going to cover today. Y esto de esta diapositiva es como un vistazo a las cosas que nosotros vamos a aprender hoy. I think, Jonathan, for time's sake, we won't read all of this. Entonces, esto es algo que vamos a mirar ahorita, pero no lo vamos a leer toda la diapositiva.
Okay, but I want the next slide is covenant. Entonces, lo que vemos aquí en esta diapositiva es el pacto. So I want to start with the idea of unity from the Bible standpoint. It's the biblical idea of covenant. Entonces, la unidad desde el punto de vista bíblico es el mismo idea de pacto. Covenant, the idea of covenant is all the way through the Bible, but I'm going to start with this passage in Deuteronomy. Entonces, la idea de pacto se ve reflejada a lo largo de toda la Biblia, pero quiero empezar con el libro de Deuteronomio. Let me just define covenant briefly. It means coming together or a meeting of the minds. Entonces, déjeme definir rápidamente significado de pacto. Quiere decir reunirse juntos con un mismo pensar. So let's read this passage from Deuteronomy and see what it says about this idea of covenant. Entonces vamos a leer este pasaje de Deuteronomio para ver qué es lo que dice con respecto al pacto. Y dice: Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como él ha dicho. So, a few things to notice here, and the first one is that with this covenant that there was a coming together, and the coming together was God with his people, the nation of Israel. Entonces quiero que veamos algo acerca del pacto en este versículo, y es que era venir todos juntos en pro de algo, y ese pro era Dios reuniendo a su gente. And God did something. The nation of Israel did something, and God did something. Entonces en este ejemplo, la nación de Israel hizo algo y Dios hizo algo. The nation of Israel, the scripture says, proclaim the Lord to be their God. Entonces aquí dice que la nación de Israel proclamó al Señor como su Dios. And because of that, they said, we will obey you. Y debido a eso, ellos dijeron, te vamos a obedecer. God, in response, proclaimed them his special people. Y en respuesta, Dios proclamó acerca de ellos que eran su especial pueblo. And he said he would set them on high and as a holy people. Y dijo que los pondría en las alturas como un pueblo santo. So if we were to read on in Deuteronomy to 27, 28, and 29, we would get the details of this covenant. Y si continuáramos leyendo los capítulos 27, 28 y 29, podríamos entender más los detalles de este pacto. Do you remember reading in Deuteronomy 28 about the blessings and the cursings? ¿Recuerdan haber leído en el Deuteronomio 28 acerca de las bendiciones y las maldiciones? Basically, after they made this covenant, God said, if you keep the covenant, this is how you're going to be blessed. Entonces, básicamente, lo que pasó ahí fue que después de haber hecho ese pacto, Dios les dijo, si ustedes cumplen ese pacto, van a tener estas bendiciones. And if you fail to keep the covenant, if you break the covenant, these are the cursings that will come upon you. Pero si ustedes fallan en el cumplimiento del pacto o quebrantan este pacto, estas son las maldiciones que les seguirán. So the thing that we call unity or union comes from the biblical idea of covenant. Entonces, el concepto del cual nosotros hablamos de unidad y de unión vienen del concepto bíblico de pacto. Let's go to the next slide, which is the definition of covenant. Entonces vamos a esta diapositiva que habla acerca de la definición del pacto.
Now, this is Webster's definition, and it's kind of long, but could you read this, Jonathan? Entonces esta es una definición un poquito larga de Noah Webster, pero la vamos a leer. Dice, un consentimiento o acuerdo mutuo de dos o más personas para hacer o abstenerse de algún acto o cosa. Un contrato, estipulación. Un pacto es creado por escritura sellada y ejecutada por escrito, o puede estar implícito en el contrato. En la teología, el pacto de las obras está implícito en el mandato, las prohibiciones y las promesas de Dios. La promesa de Dios al hombre, que la obediencia perfecta del hombre debe darle derecho a la felicidad. Haz esto y vive, que lo hace y muere. El pacto de redención es el acuerdo mutuo entre el Padre y el Hijo, respetando la redención de los pecadores por Cristo. El pacto de gracia es aquel por medio del cual Dios se compromete a otorgar salvación al hombre, a condición de que el hombre crea en Cristo y obedezca los términos del Evangelio. En los asuntos de la Iglesia, un acuerdo solemne entre los miembros de una Iglesia que caminarán juntos de acuerdo con los preceptos del Evangelio en afecto fraternal. Oh, there's a lot of things in here we could talk about. Y aquí hay bastantes cosas de las que podemos hablar. First of all, aren't you very happy for the covenant of redemption? Entonces, primero que nada, ¿no están muy felices ustedes por el pacto de redención? That the Father and the Son agreed to this, the redemption of sinners by Christ. De que el Padre y el Hijo se pusieron de acuerdo en este plan de redención de los pecadores en Cristo. Amen. Amén. And aren't you happy for the covenant of grace? ¿Y no están contentos por el pacto de gracia? Yes. And then because of these covenants, then between God and man, then we have covenants between each other. Y debido a estos pactos entre Dios y el hombre, nosotros tenemos pactos entre nosotros, los hombres. So we have a vertical covenant with God, and we have a horizontal covenant with each other. Entonces tenemos un pacto vertical con Dios, pero también tenemos un pacto horizontal unos con los otros. There are various types of covenants between men. Hay varios tipos de pacto entre los hombres. One of them is called the marriage covenant. Uno de esos pactos es llamado el pacto de matrimonio. Another one is the church covenant. El otro es el pacto de la iglesia. In business, we have business agreements. They are really covenants. Y en los negocios tenemos acuerdos de negocios que en realidad son pactos. We have other names for them. We usually call them a contract. Y le tenemos otro nombre a eso y usualmente le llamamos contrato, But it's the same idea. pero es la misma idea. And then we also have civil covenants. Y luego tenemos también pactos civiles. These go by the name of constitutions or compacts. Y estos tienen los nombres de constituciones o pactos. But all of these are very serious agreements. Y cada uno de esos son acuerdos serios. Can we look at Ephesians 4:13? Podemos ver Efesios 4:13. We're going to look at several scriptures that have the idea of biblical unity and covenant in them. Entonces vamos a ver diferentes versículos de la Biblia que hablan acerca del pacto y la unión. You want to read Ephesians 4:13? Entonces Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. So this speaks of the unity of the faith.
Entonces este versículo habla acerca de la unidad de la fe. And then it begins to talk about the body of Christ, right? Y luego empieza a hablar acerca del cuerpo de Cristo, ¿cierto? And I think it implies that we need unity of the faith with our brothers and sisters in order to reach maturity. Y creo que ahí es implícito de que necesitamos llegar a la unidad en el cuerpo de Cristo para alcanzar la madurez. We need the body of Christ, right? Necesitamos el cuerpo de Cristo, ¿cierto? There are many people probably that consider themselves Christian, but they don't go to church and they're not connected to the body of Christ. Entonces, creo que hay muchas personas que se consideran a sí mismos cristianos, pero no asisten a una iglesia, no están conectados con el cuerpo de Cristo. I don't think that they can become who God wants them to be without the connection to the body of Christ. Y yo creo firmemente que ellos no pueden llegar a ser lo que Dios quiere de ellos por el hecho de no estar conectados con el cuerpo de Cristo. On the next slide, I have listed a number of ways that we show that we have a lack of unity. Entonces, en esta diapositiva enlisto a varias formas en las cuales nosotros mostramos una falta de unidad. I'll just give you a minute to look at those. Entonces les voy a dar un minutico para que lean estos. Or I'm gonna read it because maybe they cannot see very well. Okay. Okay. All right, sure. Falta de unidad. Cristianos que no son asistentes a la iglesia. Saltamontes de la iglesia. Ovejas errantes. Calentadores de banco. Aquellos que están en la iglesia pero carecen de compromiso para hacer el trabajo del ministerio. Aquellos que no se someten a la autoridad o a los demás. En el nivel civil, aquellos que no están comprometidos o que tienen una animosidad u odio a los gobernantes civiles, el gobierno o su nación, los que odian su trabajo y critican a su jefe y sus compañeros de trabajo, miembros de las familias en desacuerdo entre sí. So, does this make sense? These are some just areas where lack of unity causes problems for people. ¿Tiene sentido para ustedes que estas áreas de unidad o de falta de unidad en las personas les va a causar problemas? Yes. There will be no lack of unity in heaven, right? No va a haber falta de unidad en el cielo, ¿cierto? We won't have any of these problems listed on this slide. No vamos a tener ninguno de estos problemas aquí en esta diapositiva allá en el cielo. We'll have perfect unity with God and perfect unity with each other. Vamos a tener una unidad perfecta con Dios y los unos con los otros. And we could have a measure of that on earth if we would obey God. Y nosotros podemos tener esta misma unidad aquí en la tierra si le obedecemos a Él. Can we look at the next slide? Vamos a ver la siguiente diapositiva. In Proverbs 6, there's a list of 7 things that God hates. En Proverbios 6 encontramos una lista de 7 cosas que Dios odia. It says that God hates he that sows discord among brothers. Y la Biblia dice que una de las cosas que Dios odia es la discordia entre hermanos. I think this is a big problem in our society today. Y yo creo que ese es un gran problema en nuestra sociedad hoy en día. Can you read this scripture? Dice, ahora os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen una sola cosa y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en la misma mente y en el mismo juicio. Okay, I'm sorry I didn't put the reference. I think this is either in Philippians or Ephesians. Entonces, perdonen que no puse la referencia de la cita bíblica, pero
Creo que esta cita está en Filipenses o en Efesios. But God does not want there to be divisions among us. Pero Dios no quiere que haya ningún tipo de división entre nosotros. And one of the things within government that's being used to take over our society is division. Y una de las cosas en nuestra sociedad que ha tomado fuerza en medio de nosotros es la división. I don't know how much you know about the philosophy of Marxism, Y yo no sé cuánto ustedes sabrán acerca de la filosofía del marxismo, but there is an idea that Marx got from the philosopher Hegel. pero hay una idea que Marx obtuvo del filósofo Hegel. And the idea was, it was called the dialectical process. Y la idea fue el proceso dialéctico. And basically, if I could make it simple, he, of course, denied the Bible. Y básicamente, haciéndolo un poco simple, él obviamente negaba la Biblia And said, believed that and taught that evolution was true. y decía, enseñen y crean que la evolución es verdad. So the dialectical process described how evolution advanced society. Y el proceso dialéctico muestra cómo la evolución avanza en la sociedad. So Hegel said that there was a thesis, a main idea that would be opposed by the antithesis. Entonces Hegel decía que había una tesis que era la idea principal que iba a ser opuesta a la antítesis. And when there was a clash between the thesis and the antithesis, a new idea came up and that was called the synthesis. Y cuando había como un choque entre la tesis y la antítesis, eso iba a producir una síntesis. So in other words, the idea, the way society could get better was for two ideas to clash, and that would result in man coming up with a better idea. Entonces, eso lo que significa es que la forma en la que evoluciona la sociedad es que dos ideas de esta sociedad chocándose una con la otra iban a resultar en una nueva idea que iba a ser mejor para la sociedad. Now, be patient with me because I'm going to get to some practical examples. Entonces, sean pacientes conmigo, ya llegaré a unos ejemplos prácticos. But there were Russian dictators that believed that you could speed up this process by violence. Entonces, habían dictadores rusos que creían que se podía acelerar este proceso por medio de la violencia. Vladimir Lenin believed this, and Stalin did as well. Y Vladimir Lenin y Stalin creían en esto. That's why you saw so much violence and killing under their rule. Es por eso que se vio bastante violencia y asesinatos debajo de su mandato. So Marx said that there was a division between the proletariat and the bourgeois, the common people and the wealthy capitalists. Entonces Marx decía que había una división entre el proletariado y los ricos, entre los pobres y los ricos. But he believed that we could improve as a society by division, by clashes with different groups. Entonces él creía que se podía alcanzar como la libertad o una sociedad mejor por medio de la división y del choque de estas clases. So if people believe in Marxism today, they will still think that we can improve by groups clashing together and something better coming out of it. Entonces la gente que cree en el marxismo hoy en día también cree que se puede mejorar por medio de que varios grupos se choquen entre sí y va a resultar algo mejor.
So in America, for example, today, politicians and other people who believe in these ideas try to have the poor and the rich fighting together. Entonces, por ejemplo, en América, gente con este pensamiento marxista y comunista tienen la manera de hacer que los ricos y los pobres se peleen entre sí todo el tiempo. And then they stir up hatred and division between different races like black and white and Latino. Y ellos siembran odio y división en diferentes razas como la negra, la blanca y los latinos. And then we also have all of this conflict between genders, between man and woman. Y este conflicto también se traslada al género entre el hombre y la mujer. This is all based on a false philosophy. Y todo esto está basado en una filosofía falsa. But behind this division is a worldview. Pero detrás de toda esta división existe una cosmovisión. And it's Marxism, it's not Christianity. Y es la cosmovisión marxista, no la cristiana. We should, as Christians, we should be focusing on what unites us, not what divides us. Y como cristianos debemos enfocarnos en lo que nos une, no en lo que nos divide. The next slide. Entonces, la siguiente. So this is showing the difference between unity and union. So could you read these definitions? Entonces, esta diapositiva nos muestra la diferencia entre unidad y unión. Y vamos a leer las diferencias. Dice, unidad, el estado de ser uno. Unidad, concordancia, conjunción, acuerdo. En teología, unidad de sentimiento, afecto o comportamiento. He aquí cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos vivan juntos en unidad. Unión, el acto de unir dos o más cosas en una, formando así un compuesto o una mezcla. Feliz es la familia donde subsiste la unión perfecta entre todos sus miembros. These are both Webster's definitions. Y estas son ambas definiciones de Noah Webster. So unity is an internal thing, Entonces la unidad es algo interno and unity is, union is external. y la unión es algo externo. How many of you have experienced Psalm 133:1? Sorry, what? Psalm 133:1, behold how good and pleasant it is for brethren to dwell together in unity. ¿Cuántos de ustedes han experimentado este salmo de Salmo 133:1? Cuán bueno y agradable es que los hermanos habiten juntos en unidad o armonía. Okay, the next slide. Vamos con la siguiente. So the internal unity leads to external union. Entonces la unidad interna nos lleva a la unión externa. So here are some examples. Y aquí hay unos ejemplos. So this first most important unity is spiritual. Y la primera y más importante unidad es la unidad espiritual. So if we agree with God that we are sinners and we need Christ, then we yield our life to Him and we become one with Him. Entonces, si nosotros estamos de acuerdo con Dios de que somos pecadores y venimos al arrepentimiento de Él, nos convertimos en uno con Cristo. As individuals, we can actually experience unity with ourselves. Y como individuos podemos experimentar unidad con nosotros mismos. The Bible tells us not to be double-minded, but to have the mind of Christ. La Biblia nos dice que no seamos de doble mente, sino que tengamos la mente de Cristo. How do we get that? ¿Cómo tenemos la mente de Cristo? We have to think God's thoughts after Him, right? Necesitamos pensar los pensamientos de Cristo. For the family, the internal means a man and woman love each other, and they have the same vision and goals,
and so they form a marriage union. Entonces, para la familia, eso quiere decir que el hombre y la mujer tienen una visión en común y están apuntando hacia el mismo lugar, entonces ellos se unen y forman un matrimonio. If a union occurs, if two people get married and they have a union, but they don't have a unity, what will happen? Entonces, ¿qué pasa si dos personas tienen una unión matrimonial pero no tienen unidad en la mente? ¿Qué pasaría? They probably will end up separating, right? Probablemente ellos terminarán divorciándose, ¿cierto? Within the church, the unity is you believe in the beliefs and practices of a church body. So the union is you join the church. Entonces, en la iglesia, la unidad vendría a ser todas las creencias y las prácticas que se llevan a cabo en la iglesia, y la unión vendría a ser tú asistiendo a esa iglesia. Okay. The next slide. Ok, la siguiente diapositiva. Let's look at a few more scriptures. Vamos a mirar unas cuantas escrituras más. Genesis 1:26. Génesis 1:26 dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. One of the things that I see from that is that God wanted a unity with man because he made man in his image, but he did not make animals in the image of God. Entonces, algo que yo veo aquí es que Dios quiere una unidad con el hombre porque Él nos hizo a imagen y semejanza de Él. Él no hizo a los animales a su imagen y a su semejanza. Read Mark 9 or 10:9. Marcos 10:9 dice: Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. What are some of the things that can separate a couple, a man and a woman? ¿Cuáles son algunas de las cosas que pueden separar a una pareja, un hombre y una mujer? Infidelidad. Say that again. Infidelity. Infidelity. Oh, absolutely. Yes. What else? Sí, absolutamente. ¿Qué más? Money. Dinero. Money is, they say, is the biggest problem within marriage is money problems. Dicen que el problema más grande en los matrimonios es los problemas de dinero. They say lack of communication, falta de comunicación. Yes. How about pornography? ¿Y qué piensan acerca de la pornografía? That will separate. Eso los separará también. Okay. Let's read Matthew 18. Vamos a leer Mateo 18. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. So God does answer individual prayer. If individuals pray to him, he obviously answers prayer. But there's something about agreement, right? Entonces Dios responde las oraciones de los individuos. Si un individuo le pide algo a Dios, Dios lo va a responder, pero hay algo especial cuando dos personas se ponen en acuerdo para algo, ¿cierto? God loves agreement. He loves unity. A Dios le encanta que se pongan de acuerdo. A Dios le gusta la unidad. Okay, a couple more scriptures on the next page. Aquí tenemos algunas más escrituras en la siguiente diapositiva. Philippians 1. Could you read that? Filipenses 1 dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio y en nada intimidados por los que
se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Okay. Did you read all of the scriptures? No, I just read Philippians. Philippians. Okay. That was a lot longer in Spanish than English. Eso, Filipenses en español es más largo que en inglés. Okay. So the Philippians, you've heard the expression, there's strength in numbers. La expresión que dice aquí en Filipenses de que era más fuerte en número, Usually, let's take a child, for instance, if they are afraid, do they want to be alone? entonces pongamos esto en un ejemplo. De pronto, si un niño está asustado, ¿él querría estar solo? No, they No. want to run and be with someone who can help them or give them strength. Ese niño quiere salir corriendo en busca de alguien que le pueda ayudar y que le pueda fortalecer. And we should be the same way. Y nosotros deberíamos hacer lo mismo. Okay, Leviticus 26. Levíticos 26:8 dice: 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestro enemigo caerá a filo de espada delante de vosotros. Now, if you do the math, you can see that it's a lot better to have 5. It's a lot better to have 100 than just 5. Entonces, si hacemos las matemáticas, es mucho mejor tener 100 que 5. And then the last verse. Y el último versículo, 2 de Corintios 6:14, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. And this scripture is talking about being unequally yoked. Y esto está hablando acerca de esta escritura de estar unidos en yugo desigual. We usually apply this to marriage. Y usualmente nosotros aplicamos esto solamente al matrimonio. And we say a Christian should not marry a non-Christian. Y decimos, este cristiano no se debería casar con esta mujer que no es cristiana. That's a good application, but it's not the only one. Y eso de verdad es una buena aplicación, pero no es la única. There's other ways that we could be unequally yoked. For example, two businessmen may not have the right unity. Y hay otra forma en la que nosotros nos podemos unir en yugo desigual. Por ejemplo, en un negocio, entre un hombre de negocios cristiano y uno que no lo es. So we have to have God's wisdom to see when it's time to be yoked or linked with someone else. Entonces, necesitamos como tener la sabiduría de Dios para saber cuándo tenemos que unirnos o estar en yugo con alguien más. Can we skip to the slide that says, skip one slide, go to unite or separate? Entonces vamos a la diapositiva que dice unidos o separados. Ecclesiastes 3:5 says there's a time to embrace and there's a time to refrain from embracing. En Eclesiastés 3:5 dice que hay tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. There's a lot of applications of this idea. Y en esta idea hay muchas aplicaciones. Sometimes we should quit a job. Algunas veces nosotros deberíamos renunciar a un trabajo. Sometimes we have to get a divorce. Y algunas veces nosotros tenemos que divorciarnos. Sometimes we have to say to someone, I cannot be your friend anymore. Y hay veces en las que le tenemos que decir a alguien, ya no puedo seguir siendo tu amigo. Sometimes we should leave one church and go to another church. Y hay momentos en los que tenemos que dejar una iglesia y buscarnos otra iglesia. Sometimes we should stop doing business with a certain company.
Y hay momentos en los que deberíamos detenernos de hacer negocios con alguna compañía. So there is a time to unite, but there's also a time to break apart. Entonces hay tiempos de unir y tiempos de dividir. And we have to have the wisdom of God to know each one. Y necesitamos tener la sabiduría de Dios para reconocer cada uno de estos momentos.